La sesión se denomina recuperación de información implícita de un texto a través del uso del material del lenguaje. Eso es lo que nosotros, al terminar el día de hoy, nosotros debemos haber conocido algunas estrategias que nos brindan esos textos para que nosotros los llevemos a los estudiantes en la forma de cómo poder extraer información implícita que hay en los textos. La información implícita es la información que subyace, la que está debajo de las palabras, la que no es tan obvia, pero que a través de diferentes estrategias, mecanismos o marcadores de texto, nosotros podemos identificar. ¿Ya? Es lo que en otras palabras se denomina inferencia. Hay diferentes tipos de inferencias y hoy nosotros vamos a mirar a ver cómo es que podemos, a través de esos materiales, empezar a extraer esa información que está debajo, que está oculta, pero que nos ayuda obviamente a poder interpretar los textos. Entonces eso es lo que tenemos que tener hoy cuando terminemos, ¿ya? Haber conocido esa estrategia. Nos vamos a apoyar en dos tipos de materiales. Uno, el entretextos, el material entretextos que aunque no ha llegado de manera física a las instituciones, ustedes ya lo conocen de manera digital. Ya han tenido la oportunidad y en el ciclo 2 pudieron trabajar una STS de lenguaje que tenía por objetivo reconocer la estructura de ese material. En otras palabras, el hecho de no tener el material físico no es impedimento para que nosotros podamos de una parte reconocerlo y de otra parte manejarlo. Y tenemos otra alternativa. Como sabemos que el material se puede demorar un poquito, entonces, y también es para utilizarlo, el de la otra propuesta, vamos a traer una estrategia basada con los recursos de la colección Semilla. Entonces, más adelante cuando vamos a trabajar en la parte metodológica y de comprensión de las guías, nosotros vamos a tener dos circunstancias ahí. Un material para trabajar con entretextos y otro material para trabajar con colección Semilla. O sea, es la misma guía, pero uno con unos textos de entretextos y otro con unos textos o documentos de la colección Semilla. Eso es como el plan B. Miremos que la colección Semilla es como el plan B. Si no tenemos entretextos a mano, pues le echamos mano a la colección Semilla. Y tenemos una circunstancia también innovadora. Hoy vamos a trabajar de primero a quinto, por eso están divididas en mesas de primero a quinto, pero también tenemos una propuesta para multigrado. Eso es innovador. Por eso tenemos 6 mesas. 6 mesas. ¿Sí? De 1 a quinto y la propuesta de multigrado. ¿Qué objetivos específicos pretendemos abordar? 1, que ustedes puedan detectar, determinar, identificar un marco de referencia sobre la lectura inferencial. Desde esa perspectiva, entonces, vamos a mirar qué es inferencia, vamos a determinar los tipos de inferencia, vamos a mirar la conceptualización que hay por cada tipo de inferencia, vamos a hacer un ejercicio práctico en donde vamos a tratar desde la visión de un texto, poder contestar unas preguntas sobre ese texto, en donde para poderlas responder de manera acertada, pues obviamente tenemos que echar mano de algunos marcadores que me van a decir cuál es la información que está implícita, escondida ahí. Sin embargo, lo más importante no va a ser si respondemos las preguntas de manera acertada o no, si es la A, la B, la C o la D. No, lo más importante es poder detectar esa pregunta a qué tipo de inferencia pertenece. Desde esa visión, ustedes van a estar muy concentrados en el momento en que expongamos los niveles de lectura, el ejercicio del texto, porque más adelante va a haber un refuerzo en donde usted va a determinar, va a ser como un ejercicio de apareamiento, de identificación y decir, esta pregunta pretende abordar
demostrar tal tipo de inferencia. Entonces, ahí usted va a echar mano de lo que nosotros llamamos la competencia enciclopédica, o sea, los presaberes, los saberes que yo tengo, pero también la experiencia que yo he podido reunir sobre eso. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Después de eso, entonces, vamos también a mirar cómo es abordada la lectura inferencial desde los referentes nacionales. Vamos a mirar cómo la lectura inferencial es mirada bajo la lupa de los lineamientos curriculares, bajo la mirada de los estándares básicos de competencia y bajo la esfera de los derechos básicos de aprendizaje. Esos son los tres referentes nacionales que nosotros vamos a tomar como base para determinar cómo es que está contemplada la lectura inferencial. ¿Ya? A eso se llega después de un ejercicio muy juicioso de lectura de las 100 y pucho de páginas que tienen los lineamientos curriculares, ¿cierto? O algo así. Entonces de ahí podemos extraer esa información. Sin embargo, aquí se la traemos hoy condensadita para que usted pueda determinar eso. ¿Cómo está dividida la sesión? Esta sesión está dividida en 4 elementos. Muy bien, esas son las 4 etapas que están contempladas en las sugerencias didácticas de la guía del docente del material entre textos. Muy bien, eso, listo, muy bien. Entonces, eso lo vamos a aplicar a esta sesión. Entonces, la sesión, exploración, que es lo que estamos en este momento, la estructuración, que tiene 2 elementos, la fundamentación y el trabajo cooperativo, la transferencia, que es una puesta en común, y el refuerzo, que es una contextualización que vamos a hacer. Vamos a observar un fragmento muy atento de esa película, Hombres de Negro, y vamos a mirar qué sucede en ese fragmento, en ese momentico, qué sucede. ¿Qué sucede con el personaje central? ¿Qué sucede con los otros personajes? ¿Cómo aplicamos eso a inferir información, a tratar de detectar información? Vamos a hablar sobre el fragmento del video. Bueno, entonces, esos son señales que motivaron la decisión que tomó el personaje para ejecutar la acción que efectivamente realizó, ¿cierto? Bueno, Sergio, ¿qué tipo de señales precisas observó el personaje principal para poder tomar la decisión? Pues él vio de los monstruos, había uno que estaba colgado en un semáforo, entonces él pensó que estaba haciendo ejercicio. Había otro que tenía un pañuelo en la boca y en la mano, entonces pensó que acaba de estornudar. Pues las señales que él percibió de la niña, pues era que estaba en medio de la noche, en medio de monstruos, y que además llevaba un libro de física cuántica que no correspondería a lo que ella debería llevar. Bueno, muy bien. ¿Cómo le podemos denominar a esas señales que tuvo que echar mano el personaje principal para tomar la decisión? Indicios, presaberes, una formación que tiene él, ¿cierto?
una de la experiencia, pero también unas evidencias físicas certeras, momentáneas, que se dieron ahí ya, porque la deducción que tomó él, pues fue por su formación, por su experiencia, por su tipo de trabajo, pero las evidencias fueron ahí ya, físicas, de una vez, que el pañuelo, que el libro, que la edad de la niña, el momento en que estaba. ¿Las evidencias fueron de qué tipo? Guillermo, ¿de qué tipo las evidencias? Visuales, ¿qué otras? Explícitas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos hacer inferencias a partir de circunstancias explícitas. ¿Ya? O sea, inferencial, lo inferencial lo podemos tratar de lo literal. Lo literal en ese momento son las cuestiones ahí que evidenciamos, pero podemos llegar a la inferencia, a la deducción a raíz de eso. ¿De qué otras? Argumentar el porqué. Bueno, argumentar, ¿ya? Bueno, muy bien. Eso es la inferencia, ¿ya? Tratar de llegar a tomar decisiones, a poder llegar a detectar circunstancias en un texto motivados por aquellos señales, indicios que nos muestran respectivamente el camino que hay que seguir y la información que nosotros queremos detectar. En los textos, esas señales, esos indicios se denominan también marcadores textuales, que hay de diferentes tipos. Más adelante vamos a mirar qué tipos de marcadores tenemos nosotros. O sea, son indicios, señales que nos dicen qué información podemos nosotros extraer. Cuando ustedes vayan a hacer esta sesión de trabajo situado o a recrear ese protocolo, nosotros hoy aquí les traemos este video de Hombres de Negro. Sin embargo, pues por razones de los niños, de que pronto se puede prestar para violencia, porque hay disparos, porque hay unas palabritas de grueso calibre, ¿cierto? Sin embargo, nosotros le traemos una propuesta de otros videos que también son de la misma clase, de la misma tipología y que los conducen al mismo fin. Tenemos los videos de la Pantera Rosa, del inspector Jacques Cousteau y el sargento Dodó, ¿sí se acuerdan? Sí. ¿El sargento? Bueno. Y una de Sherlock Holmes, ¿ya? Que está ahí con ¿cómo se llama ese actor? Robert Downey Jr. Bueno. ¿En qué película lo asocian? Iron Man, ¿ya? Bueno, listo. Cineófilos ustedes, los tenaces. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de los niveles de lectura. Lo que les voy a hablar no solamente está contemplado dentro de las diferentes referencias teóricas, sino lo que también está contemplado en los lineamientos curriculares de lenguaje, ¿ya? Y sobre lo cual también están fundamentados los estándares básicos de competencia. Hay 3 niveles básicos de lectura, ¿cierto? El nivel obvio, el nivel tangible, digámoslo así, el nivel más cercano, más próximo, que es el nivel literal. ¿A qué hace alusión el nivel literal? A relaciones de significado y de sintaxis en la microestructura. ¿Qué son relaciones de significado? Bueno, correcto, muy bien, el nivel semántico. Y la parte sintáctica, ¿por qué? ¿Cómo, Leonardo? El orden de las palabras. Recordemos que yo puedo tener muchas palabras y de acuerdo con el orden que le atribuya, así mismo va a ser el significado. En otras palabras, podemos establecer una relación ahí bilateral o una relación inequívoca entre lo sintáctico y entre lo semántico. Esos son los niveles de manejo de la lengua, ¿ya? O sea, depende de cómo esté organizada las palabras, así mismo va a ser el significado. Y y también le podemos añadir otro nivel, el nivel morfológico, ¿ya? Que yo puedo tener una palabra, pero depende del lugar y que esté, así mismo será la función que desempeñe. Yo puedo tener una palabra ubicada al principio y me va a funcionar como un nombre con unas características, pero si yo lo tengo ubicado al final o en el medio me va
a funcionar como una circunstancia de lugar, ¿ya? Como un marcador de lugar, como un indicador de lugar o de tiempo, o me va a funcionar en otro elemento de la oración. Entonces, resumiendo, los tres niveles de manejo de la lengua inciden mucho en la identificación de aspectos literales de un texto. Entonces, el nivel semántico, la recuperación de significado de la relación, el nivel sintáctico, la forma como lo organice, y el nivel morfológico es la función que tenga el elemento de acuerdo con el sitio donde esté ubicado, ¿ya? Se dice que es el nivel más fácil, pero ni tan fácil, porque para poder establecer relaciones de literalidad, yo también debo contar con unos presaberes, ¿cierto? Yo también debo identificar los niveles morfológicos. Debo saber si esta palabra aquí me indica una acción o me está indicando un nombre. Entonces yo debo estar bien referenciado en cuanto a poder detectar esos niveles morfológicos. La lectura inferencial, que es lo que nos atañe con mayor propiedad, que es reconstruir el significado recuperando información que no está, como se dice, pues el cuento no está como tan mogollita ahí, no está como tan visible, ¿sí? Es lo que se denomina la información que está por debajo de las palabras, lo que nosotros podemos, como un sacacorchos, poder extraer, que eso es uno de los aspectos que más dificultad le cuesta a los niños, ¿cierto? Y a nosotros también nos cuesta mucha dificultad poder establecer inferencias. Hay diferentes tipos de inferencias, ¿sí? Y hay diferentes relaciones. Más adelante vamos a hablar de unos autores en donde nos ponen unos casos específicos de cómo nosotros podemos manejar la inferencia. Y el otro nivel de lectura es el crítico intertextual, cuya finalidad es poder relacionar dos elementos. Uno es contar con la abstracción del lector, o sea, aquellos apuntes que el lector puede abstraer, deducir, relacionar, pero con referencia a otros documentos, ¿ya? Si yo les dijera a ustedes, este video de los hombres de negro, ¿con qué otra película la pueden asociar? ¿Con qué otro video lo pueden identificar? ¿O con qué texto lo pueden relacionar? ¿Cómo? Sí. Ah, bueno, muy bien. ¿Ya? ¿Con qué textos? Del género policíaco o detectivesco, ¿cierto? Ah, la de Sherlock Holmes. ¿Ya? Bueno. Ah, exactamente lo que vimos nosotros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son elementos de abstracción. Pero también podemos llevar a través de este tipo de lectura crítico intertextual a que el lector adopte puntos de vista personales y tomas de posición. Cuando yo adopto una posición, yo debo tener a la mano un aspecto tangible, pero también un aspecto argumentativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a hacer una asociación, debo hacerlo de manera fundamentada, apoyado en evidencias que me digan del texto. Cuando relacionamos nosotros los hombres de negro, el actor ya empezó a dar sus argumentos de por qué había tomado la decisión de dispararle a la niña, ¿cierto? Porque le vio un cuaderno, la edad, el lugar y muchas otras circunstancias que lo llevaron a él a tomar una decisión rápida. Entonces en los textos también nos sucede lo mismo. Hay momentos en que nosotros debemos tomar una decisión rápida de acuerdo con los marcadores que tengamos ahí. Entonces, esos son los tres niveles. Recordamos el primer nivel, Claudia. Literal. Que hay que relacionar qué tipos, qué aspectos. Eso, establecer relaciones de significado con lo sintáctico y con lo morfológico. Muy bien. Segundo nivel, Jenny, ¿cuál es? El inferencial. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿O cuál es la finalidad? Es escudriñar
Muy bien, o sea, mirar más allá de lo que está establecido en las palabras. Muy bien. Marta Cecilia, ¿y el otro nivel? El crítico intertextual, muy bien. Cuya finalidad es poder contrastar, comparar, relacionar con otros tipos de textos. Segundo nivel o subnivel es la coherencia global, que determinado en la progresión temática. ¿Qué es una progresión temática? Es un avance que me va determinando un tipo de secuencia. Es la complejidad. Para ello hay unos enlaces temáticos. En otras palabras, cuando nosotros, por ejemplo, solicitamos que detecten o identifiquen una idea principal, eso es un tipo de progresión temática. ¿Por qué? Porque después de la idea principal, ¿qué viene, Juan Carlos? Las ideas secundarias, muy bien, ¿cierto? Entonces es un enlace temático, es una progresión temática que le damos. Y el tercer subnivel es la coherencia o la parte global, o la coherencia global, que está determinado por unos elementos que en el texto le dan cohesión. ¿Qué elementos le dan cohesión a un texto? Los conectores. Fabuloso, muy bien. Los conectores. Los conectores son los que le determinan que el texto esté estructurado. Guardando la proporción de la comparación, ustedes se imaginan qué sería de nosotros si no tuviéramos esto que les estoy indicando, o esto, o esto, o esto que me une esto con esto. ¿Cómo andaríamos? Desbaratados. Ahí. Exactamente, no funcionamos. Nosotros funcionamos es porque existen unas partes que articulan, que unen otras, ¿cierto? Entonces, así es. Así lo mismo sucede en un texto. En un texto, para que pueda establecer una relación de un elemento con otro, debe haber algo que lo une. Entonces, desde ese sentido, es la coherencia global del texto. Relaciones lógicas entre los componentes textuales. Las relaciones lógicas la dan los conectores. Y hay diferentes tipos de conectores. Hay conectores. ¿Quién me ayuda? Oscar, ayúdeme con un tipo de conector que usted conozca. Por ejemplo, cuando yo digo, los siguientes son las partes del cuerpo, primera tal, segunda tal, tercera tal, de orden, de enumeración, ¿cierto? Eso. Si yo digo, aquí tengo tutores muy entregados, todos son muy buenos, como por ejemplo Andrea, que hace un buen trabajo en la Luis Carlos Galán Sarmiento de Honda. Ese, por ejemplo, es un tipo de conector, ¿cierto? Que me va a establecer un aspecto de ilustración o de ejemplificación. ¿Ya? Exactamente. Y así tenemos otros de contraste, de consecuencia, ya de orden lógico y así. Entonces, esos son los elementos que yo puedo entrar a identificar en un texto para poder establecer una relación lógica entre los componentes. Bueno, vamos ahorita, con base en eso, a tratar de establecer un ejercicio práctico. No vamos a seguir si no recapitulamos esto, ¿ya? Vamos a ver, niveles de lectura, ¿cuántos son, Eddie? 3, muy bien. Elizabeth, primer nivel de lectura, literal. Sol, ¿a qué se refiere el aspecto literal? A lo que está ahí escrito en el texto. A lo que está ahí explícito, ¿ya? Benedicto, ¿cómo hago para establecer el nivel literal en un texto? Tengo en cuenta lo semántico. Tengo en cuenta lo semántico, muy bien, Denis. Lo sintáctico, Juan Carlos. Lo morfológico, ¿cierto? Te establezco relaciones de significado a partir de unos componentes, muy bien. Segundo nivel, María Yanien, el inferencial. ¿Cuántos niveles, Mario Fernando, tiene a su vez el nivel diferencial? 3. Andrés Fernando, ¿qué pretende exactamente, específicamente el nivel diferencial? Recuperar información que no está explícita. Que no está como tan evidente ahí, ¿cierto?
que hay que hacer algún esfuercito. ¿Un esfuercito de qué tipo? De tipo mental, para poder abstraerla. ¿Ya? Bueno, ¿cuántos niveles, Andrea, tiene a su vez el nivel diferencial? 3 niveles, muy bien. Primer nivel, Johanna, el enciclopédico. ¿A qué hace referencia, Lina? A los presaberes del lector, muy bien. Segundo nivel, Aldemar. La coherencia global. José Vicente, ¿cómo llego a la coherencia global? Enlaces temáticos. Angélica, ¿cómo se hacen esos enlaces temáticos? ¿Qué miro en los enlaces temáticos? La estructura del texto. ¿Y cómo está determinada la estructura del texto? Muy bien, Julián. Idea principal. Álvaro, ¿y más? Y la idea principal está apoyada por las ideas secundarias. Entonces es la coherencia global temática. Tercer nivel, Lucy. Tercer subnivel de ese nivel diferencial. La coherencia global determinada ¿por qué elemento? Por la cohesión. Diana, ¿qué elementos debo mirar para poder determinar esa coherencia global tipo cohesión? Los conectores, muy bien. Y por eso los conectores son elementos articulatorios. ¿Ya? Bueno, y tercer nivel, Guadalupe. Bueno, vamos a estar pilosos. ¿La qué? Crítico intertextual. Jennifer, ¿a qué se refiere ese crítico intertextual? Bueno, muy bien. Muy bien. Luz Marina, ese nivel crítico intertextual, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A través de qué? De contrastes, de comparaciones, de asociaciones, de relaciones con otros tipos de textos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces ahí tenemos los 3 niveles, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a hacer un trabajito en grupo. Ahí, así como están, vamos a leer un texto que se llama La tía Pulga se incomoda con el calor. ¿Ya? Es tomado del texto de la colección Semilla, Las fábulas de Tamalameque. ¿Sí ya lo han visto? Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Las fábulas de Tamalameque. Este texto, este cuento es... ¿de quién es? De Manuel Zapata Olivella. ¿Quién me cuenta algo de Manuel Zapata Olivella? Folclorista, ¿qué más? Bueno, echó bastante mano de la tradición oral de su pueblo, de su región, de su contexto, para convertirla en elementos, en textos que han sido muy reconocidos a nivel nacional y a nivel mundial. Bueno, les voy a entregar un material y les voy a entregar también los roles que cada grupo va a asumir. Esos roles debe haber 2 por cada grupo. Por ejemplo, por decir algo, en el rol dice relojero, quiere decir que van a haber 2 relojeros ahí. Dice secretario, entonces van a haber 2 secretarios y así sucesivamente. Entonces, vamos a distribuir los roles. Hay 1 o 2 personas que van a ser de líderes. Digo que van a haber 2 porque ahorita más adelante el grupo grande que tienen ahí se va a dividir en 2. Pero para este trabajo, pues para el trabajo que vamos a hacer ahorita, uno va a ser de líder. ¿Qué tiene que hacer el líder, Jennifer? Rapidito. Mantiene el grupo enfocado en la tarea del aprendizaje. Listo. Es el que va a mantener el grupo focalizado en el trabajo que está haciendo. O sea, que no hayan distractores ni nada, ni distracciones. ¿Qué más debe hacer el líder? Bueno, asigna responsabilidades, turnos, sigamos. Redirecciona acciones que pueden interrumpir el proceso de desarrollo de las acciones. Muy bien, sigamos. Mantiene el grupo en movimiento y facilita las discusiones para evitar que se pierda el enfoque. Muy bien, perfecto. Eso es el líder. ¿Ya? Estamos pensando quién va a ser el líder. Rapidito, en 0,008 segundos van a nombrar el líder ahí. A ver, ¿quién es? ¿Ya? ¿Listo?
Vamos a ver el líder. Allá, ¿ya lo miraron allá? Bueno, aquí. ¿Quién es el líder? Julián es el líder. Julián, listo. Julián es el líder. ¿Aquí quién es el líder? Yani es la líder. ¿Aquí quién es el líder? María Denis, muy bien. ¿Allí quién es el líder? El líder. Aldemar es el líder, muy bien. ¿Allá quién es el líder? Marlene es la líder. Y allí Rosalba, muy bien. ¿Listo? Ya determinamos el líder. Bueno, relojero. Un buen reloj debe tener. Va a controlar el tiempo. Bueno, ¿aquí quién es el relojero? Ligero. Emerson, relojero aquí. Leonardo, relojero acá. Guillermo, Lucy, Sol. Y allá Hermes. Muy bien, fabuloso. Secretario. ¿Qué hace el secretario, Johanna? Johanna, ¿qué hace el secretario? A ver. Muy bien, a tomar notas, pero de manera organizada. O sea, debe ser muy habilidoso para poder ir clasificando la información. Rápido, debe ser ágil mentalmente para poder organizar la información a medida que va llegando. ¿Qué más? Presenta, hace seguimiento a la información y consolida las conclusiones. Rápido, ¿quién es el secretario? Van a nombrar el secretario, ¿listo? No me lo dicen, ahí ustedes ya saben quién es el secretario. Bueno, relator. El relator comparte las conclusiones. ¿Ya? Tiene que trabajar de la mano, muy de la mano el secretario y el relator. ¿Ya nombraron aquí el relator? Álvaro. ¿Aquí quién es el relator? Juan Carlos. ¿Aquí quién es el relator? ¿Quién es el relator allá? ¿El relator? Bueno, tenemos dificultades en el grupo. ¿Qué sucede? ¿Quién es el relator? Ah, están deliberando. El relator. Marisol, el relator. Dolly, la relatora. ¿Y la relatora? ¿El relator? Pablo, muy bien. Pablo es el relator. Y el facilitador. ¿Qué hace facilitador, Luz Jenny? Se encarga de utilizar el material de la forma apropiada. Oído, espera. Una de las condiciones, vea, uno de los acuerdos es respetamos los turnos. Se encarga de utilizar el material de la forma apropiada de acuerdo con las indicaciones de los moderadores y devuelve el material no fungible a los moderadores del espacio. Muy bien, o sea, el material no fungible quiere decir el material que no se debe rayar, ¿listo? Bueno, que usted, cada grupo, a ver, ¿ya tienen el facilitador? Porque el facilitador es cuando termine la actividad, devuelve el material. ¿Listo? Oído. El único material de esa bolsa que no van a rayar es el texto de la tía Pulga. No lo van a rayar. ¿Ya? No lo van a rayar. Los demás elementos, hay dos grupos de tirillas que están grapadas. Esas las van a desgrapar ahorita más adelante para poder hacer el ejercicio que les voy a explicar. En la bolsa, ustedes tienen una hoja de papel periódico, ¿sí? Ahí hay una bolsa de papel periódico y hay unos marcadores y ahorita yo les voy a distribuir un pegante, ¿ya? Pero, ¿qué van a hacer con eso? Pues van a extender la hoja de papel periódico en la mesa, van a tomar las tirillas, un grupo de tirillas son los tipos de lectura, los niveles de lectura y los niveles de inferencia, y enfrente, en otra tirilla, en otro grupo de tirillas que hay ahí, están también los subniveles de esos niveles. Y vienen las preguntas, hay 9 preguntas. 9 preguntas relacionados con el texto de la tía Pulga. Van a ser 2 tipos de ejercicios muy juiciosos. El primer ejercicio es, pues, como hacemos todos, tratar de determinar cuál es la respuesta correcta, pero pues en los marcadores que dijimos. Pero recordemos que aquí también les señalé que lo más importante no era determinar la respuesta, sino poder argumentar, determinar, digna. ¿Qué es lo que vamos a determinar?
Pero Julián. ¿A qué nivel pertenece la pregunta? Exacto, muy bien. Determina a qué nivel o subnivel de los que ya tratamos pertenece esa pregunta con su respectiva respuesta. Entonces, manos a la obra. Sacamos todo de la bolsita a ver. ¿Listo? Sacamos la tía pulga. ¿Listo? En la pantalla y también allá en el texto que ustedes tienen. Vamos con Rosalba. Pulsar que rinde y se optimiza el trabajo. ¿Quién es el facilitador acá? ¿Quién es el facilitador? ¿Quién es el facilitador acá? El de los... ¿Cuántos niveles son? 3. Listo, subniveles. Bueno, ustedes ya verán dónde pero recordemos que no es tan importante que la... Pero para mí es importante que usted pueda ubicar. Ah, bueno, pues ubíquenla entonces. No. Hay otro contexto que yo lo puedo diferir, pero hay otro contexto. A ver, bueno, estos 3 son de acá. Aunque me van a decir ustedes, pero es que primero, no, detecten, a ver. Ven, les ayudo. Bueno, yo, a ver, vamos, ¿ya? Porque pronto usted dice, bueno. ¿Listo? Bueno. ¿Cierto? Dicen, pero la respuesta que nosotros elegimos es saber de geografía, de... ¿La pragmática no entra ahí? Pragmática y paráfrasis. Pero como yo les dije ahora, ustedes pueden... En el lugar, ¿verdad? Ah, Es que volvieron y la desbarataron. bien facilita. Con un... Lo que me interesa es saber qué metodología siguieron, qué discusión se dio, qué aspectos tuvieron en cuenta para poder llegar a esa estructura. No tanto que me vayan, yo no quiero que me lean, me digan, mire, esta es de esta, esta es de esta, porque ahorita yo se la voy a proyectar acá. ¿Sí? Y ustedes van a hacer. Pero que me digan qué metodología siguieron, qué discusión se dio, en qué tuvieron duda, o qué creen ustedes que un aspecto de eso sea transversal a todos los demás. ¿Ya? Bueno, empezamos con el grupo. ¿Y qué número tiene? Grupo número 1. Muy bien. Pablo, 38 segundos. Para que no me vaya a leer literalmente, explíqueme lo que más le ha llamado la atención, qué metodología siguieron, qué discusión se dio. Bueno, pues teniendo en cuenta de que en el grupo hay docentes que no somos de lenguaje, entonces tuvimos ciertas inquietudes, puntualmente en el contexto, que no sabíamos si contexto iba aquí porque tenía que ver como con preguntas que respondían a en qué lugar se desarrollaron los hechos, pero después la compañera de lenguaje nos sacó de la duda y nos dijo que el contexto podía ir en cualquiera de ellas teniendo en cuenta de la intencionalidad del autor o de la interpretación que como grupo le podamos dar. Dentro del grupo fue fácil porque hay profesores de lenguaje, nos orientamos y desarrollamos la estrategia de la manera que ustedes pueden, me imagino que ahorita vamos a hacer un recorrido por cartelera, no sé. En el grupo 2 pues tuvimos en cuenta primero clasificar por los niveles y a partir de las preguntas pues hubo la discusión a qué nivel pertenecían. Hubo como una controversia en la parte del contexto, teniendo en cuenta que hay una pregunta del contexto donde habla sobre el pueblo de Tamalameque y la otra que era sobre la del palco, donde el texto leído quienes se encuentran en el palco de Tierra Fría. Pero entonces llegamos a la conclusión de que la pregunta donde habla sobre Tamalameque es mala que se contextualiza, porque creíamos que la Tamalameque también se ubicaba dentro de la parte enciclopédica que era de presaberes de los estudiantes. Ya dijimos que la pregunta del nivel literal de transcripción es la de donde se pregunta por el nombre de los animales que están en el palco. Listo, de ahí ya eso no tiene discusión. Ustedes esa misma pregunta la ubicaron ¿en dónde? La ubicamos en la parte literal porque está explícita en el texto. ¿Literal pero de qué? Ah, de contexto, o sea, ustedes le atribuyeron contexto. Pero vamos a ver ahora más adelante con otro tipo de preguntas si no se le cruzan. Vamos a mirar a ver. Bueno,
Está bien la argumentación. Nosotros decíamos que el contexto se puede ubicar en lo literal, en lo inferencial o en lo intertextual. Todo depende es de los siguientes elementos. Si la respuesta que yo he elegido como acertada para esa pregunta está de manera explícita, así, ahí, pues obviamente yo ubico el contexto en lo literal. Pero si no la veo tan mogollita, si yo tengo que hacer un esfuerzo, una asociación, pues tengo que ubicarla en nivel inferencial. Pero si además de tener que hacer el esfuerzo de una deducción, de una asociación, me tengo que remitir a otro tipo de textos, pues yo lo voy a ubicar en el nivel intertextual. Entonces, todo depende de la tipología de la pregunta, de la situación por la cual se requiere esa respuesta. De todas maneras, ¿ya? Pues María Denis dio la argumentación precisa. Vamos a ver más adelante si de pronto no se le cruza con otros tipos. Grupo número 3. Cuénteme la circunstancia que más le llamó la atención que tuvieron que hacer. Primero fue resaltar la importancia de la temática que estamos desarrollando, los niveles de lectura, entender que es fundamental para lograr los desempeños que estamos buscando con los chicos en las pruebas, ¿cierto? Luego organizamos los 3 niveles de lectura, no nos quedó muy difícil después del preámbulo que hemos tenido ya, y luego los subniveles. Finalmente llegaba el momento pues, de relacionar las preguntas con cada uno de esos niveles a dónde pertenecía. También en el grupo nuestro, pues lo primero fue como con referencia al contexto, donde sabiendo que podía ser ubicado en cualquiera de los niveles, porque cuando asumimos un texto, abordamos un texto, independientemente del nivel de lectura, el contexto nos lleva a dar unos indicios y es lo que nos permite de alguna manera dar respuesta a una pregunta. Bueno, muy bien. Marisol, en el nivel literal, ¿qué subniveles contemplaron? Literal, el modo transcriptivo y el modo de la paráfrasis. Bueno, en paráfrasis, ¿cuál pregunta de las que estaban sugeridas para el documento? La pregunta número 8 dice, en la expresión, Tamalameque tiene sus molestias, tía pulga, pero para todo hay un remedio, el término subrayado se puede reemplazar sin perder el sentido de la frase por la palabra, nosotros colocamos contrariedad. Bueno, ¿qué marcador explícito le demuestra a usted que eso es una paráfrasis? Que me permite a mí cambiar en un momento dado una palabra y sin cambiarme el sentido. Muy bien, muy bien. Que le permite cambiar un término por otro, una expresión por otra, sin que le altere el significado. Muy bien, muy bien. Marisol, en el nivel inferencial, ¿qué subniveles contemplaron? Enciclopedia, coherencia global, progresión temática y coherencia global a cohesión. Bueno, nosotros como contrariedad, o no contrariedad, sino dificultad de pronto cuando fuimos a ubicar la intencionalidad, ¿sí? Que pensamos de pronto que se infería de acuerdo al contenido del texto, ¿sí? Pero finalmente, entonces se ubicó en el crítico intertextual. ¿Por qué? Porque se tenían conocimientos sobre el texto. ¿Sí? Bueno, listo. La intencionalidad, lo que se pretendía mostrar. Exacto. O sea, la pregunta que ustedes eligieron, Jessica. La discusión que se dio tiene que ver con la parte semántica, que creemos que es una parte que transversaliza todos los textos, sea por el significado de lo que encontramos en cada uno de ellos. Otra parte es que en cada una de estas preguntas nos dan a nosotros unas pistas, pero también nos pone unas cascaritas. Entonces, cuando nosotros trabajamos esto con los estudiantes, es importante trabajar para que ellos hagan el discernimiento teniendo en cuenta esas pistas que nos dan. Por ejemplo, ahí en la que nos decía, la que leía la profe ahora, donde estaba la palabra pero subrayada. Entonces, todas esas pistas nos llevan a nosotros a comprender mejor los textos. Bueno, muy bien. Cuénteme, en el nivel inferencial, ¿ustedes contemplaron la coherencia global cohesión? ¿En el nivel inferencial, en el segundo nivel? En el segundo nivel, sí, señor. La pregunta. ¿Cuál pregunta? Dice, en la expresión Tamalameque tiene sus molestias, tía pulga, pero para todo hay un remedio. La palabra subrayada indica. Me la ponen cuidado este grupo. Ahí era donde yo le decía que la palabra nos da una pista. A ver, ¿cuál es el marcador textual que le indica a usted
que eso es cohesión global, de la parte de cohesión o de coherencia. Pero, ¿qué es pero? Un conector, ¿listo? Entonces, ese conector que es de contraste me indica que estoy tratando de establecer una cohesión ahí. Esa es la que le da cohesión a esa estructural, ¿no? Estructural y de significado también. Estructural porque me une un elemento con otro y de significado porque me está tratando de entender que la proposición que le sigue una a la otra es de contraste, ¿cierto? Es de contraste. Bueno, muy bien, perfecto. Cuénteme, en el nivel, ¿qué subniveles contemplaron en el crítico intertextual? Bueno, allí tenemos intencionalidad, intertextualidad, toma de posición y contexto. Muy bien, perfecto, muy bien. Cuénteme, en el contexto, ¿qué pregunta le atribuyeron? Allá colocamos la número 6. El texto leído se ubica en un lugar que tiene características similares a las de un pueblo. Voy a tratar de relatar lo que sucedió en el equipo. Primero, hay que tener claro que en el grupo no hay formados en lenguaje. ¿No hay qué? Profesores formados en lenguaje. ¿Sí hay? ¿Sí hay uno? Bueno, listo. Bueno, 2. En el ejercicio tuvimos una duda con relación al contexto. Y eso nos está indicando y debemos inferir que el contexto es transversal a todos los niveles. Por eso lo ubicaron así en este sentido. Es interesante esto, dependiendo de la intencionalidad. Sí, la intencionalidad. Otro elemento fundamental en esto es la intencionalidad. Ajá. La intencionalidad, pues uno lo pudiésemos decir que lo pueden ubicar en cualquier nivel, dependiendo del texto, ¿no? Esto nos motiva a que es un deber de nosotros seguir leyendo, seguirnos documentando sobre eso, porque eso es un factor primordial en los diagnósticos que se han hecho con las pruebas Saber, con las pruebas Supérate, con las diagnósticas de los años anteriores. Hemos podido detectar que esto es un aspecto crítico. Esto es un aspecto crítico que merece de nuestra atención. Y si yo como tutor o como docente no soy fuerte en esto, entonces quiere decir que me debo hacer un esfuercito y empezarme a documentar con eso. Si le representó alguna dificultad este ejercicio, eso le indica que hay que ponernos las pilas y empezar a poder auscultar más precisamente sobre eso. Bueno, muy bien. Vamos a mirar de manera rápida cómo están contempladas, cómo está visionada la lectura inferencial en los referentes nacionales, en los referentes de calidad. ¿Cuántos referentes tenemos? Winston. Lineamientos curriculares. Lineamientos, estándares. Bueno, muy bien. Uy, el hombre me agregó otro. Perfecto, muy bien. Así está, no, está bien, sí. Unidades de desempeño. Bueno, muy bien. A ver, los lineamientos curriculares de lengua castellana contemplan la lectura inferencial como un modelo de evaluación en lenguaje. Un modelo de evaluación, ¿ya?, es un tipo de estructura, es un prototipo, es un esquema que yo puedo utilizar para poder tomar la lectura inferencial desde la perspectiva de la evaluación formativa. Y me dicen los lineamientos, dicen que el modelo de evaluación yo debo ajustarlo a los 3 niveles que me presenta ahí, que ya los vimos: literal, inferencial y extratextual. Y de hecho, si ustedes miran las preguntas y ustedes pueden clasificarlas, les va a dar en esos 3 grupos. Entonces, los lineamientos le dicen a ustedes precisamente que hay que tomarlo como un modelo de evaluación. Los estándares básicos los contemplan, nosotros ya sabemos, bajo la perspectiva de los factores. ¿Cuántos factores son? 5. Pero nosotros hemos visto que con mayor precisión atañe a la comprensión de interpretación textual, a la literatura y a otros sistemas simbólicos. Eso no quiere decir que la lectura inferencial se sustrae de los otros 2, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros 2? De la producción, textual, comprensión e interpretación y ética de la comunicación. De la ética de la comunicación. No se puede
o sea, no lo vamos a sustraer de ahí, ¿sí? Sino que simplemente vimos que está contemplado con mayor fortaleza en esto. Y en los derechos básicos, porque los tres tipos de lectura y el nivel diferencial son contemplados de una manera como un saber fundamental, muy relevante, significativo. Y más adelante nosotros hicimos o hacemos una propuesta de cuáles son los números de los derechos básicos de aprendizaje atribuibles a la lectura diferencial. Vamos a profundizar un poquito más en la parte de los lineamientos, ¿ya? Quiero llamar la atención sobre esto. A veces es engorroso un poquitico hablar de teoría, pero es fundamental. Los mismos lineamientos dicen que la teoría sin práctica es ingenua y la práctica sin teoría es ciega. O sea, yo tengo que saber de dónde parto y qué es lo que quiero saber. Y yo necesito fundamentalmente en de dónde tomo lo que yo hago, mi actuación, de dónde proviene. Entonces, por eso es importante establecer una coherencia entre lo que es la teoría y la práctica. Me voy a destinar unos momenticos a hacerles algunos aportes de tipo teórico sobre este cuento de la lectura inferencial. Peirce, que está contemplado, dice que la inferencia se da por cuando yo establezco relaciones, cuando yo establezco asociaciones que me motivan un tipo de deducciones. Las asociaciones yo las puedo establecer por semejanza, o sea, por parecido, por similitud, por contigüidad, porque algo está cerquita aquí, o por causalidad, o sea, porque algo produce un efecto de otro. Peirce, por ejemplo, toma el siguiente caso. Dice, si yo meto mi mano en un saco lleno de canicas, meto la mano, saco la mano y veo que tengo un puñado de canicas blancas, ¿qué deducción e inferencia puedo yo sacar de ahí? Que todas o la gran mayoría de las canicas que estén en ese saco son blancas. Bueno, muy bien, es una. Peirce dice, si usted ve que alguien saca canicas de ese saco, las echa en otra bolsita y se las pasa a usted de la bolsa sellada, ¿usted qué puede inferir, Adriana? Adriana. Que esa bolsita contiene también canicas blancas y así no las vea, pienso también que fueron sacadas de allá y que son de ahí, ¿cierto? Bueno, Peirce también dice, si usted ve unas canicas ahí en el suelo, pero ahí con varias bolsitas o varias canicas, ¿usted qué puede deducir? Que pertenecen a ese saco, así sean de otro saco, pero que ahí hay un gran porcentaje de posibilidades de que usted pueda llegar a inferir de que esas canicas son de ahí. Entonces tenemos los tres casos ahí, ¿cierto? Ese ejemplo de las canicas es obvio, es fundamental y usted se lo puede llevar allá a los profesores y que ellos se lo lleven a la niña y a la niña para poder establecer esas comparaciones, porque muchas veces con el solo bla 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 no me dice. Humberto Eco también dice que las asociaciones son muy importantes en el momento de establecer inferencias, porque la habilidad que tenga para asociar un elemento con otro, bien sea por contigüidad, o sea, porque está cerquita, o bien sea por una asociación de tipo espacial, yo puedo asociar este elemento que está distante de este elemento, porque los dos tienen algunas características semejantes, ¿cierto? Entonces yo puedo establecer, no necesariamente tienen que estar ahí próximos. Entonces lo mismo sucede en los textos. Hay algo en los textos que de pronto para poder inferir algo del primer párrafo, lo encuentro en el último, o lo encuentro en el cuarto, o lo encuentro en otro texto, no lo encuentro muy próximo, ¿cierto? O sea, la asociación. Humberto Eco nos habla de los famosos intersticios textuales. ¿Qué es un intersticio textual?
O mejor dicho, ¿qué es un intersticio? Así no sea textual. Un marcador. Bueno, yo les voy a decir, yo les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen. Yo digo, el agua corre a través de los intersticios de la roca. Canales, ranuras, huecos, espacios. ¿Cierto? Javier, ¿qué hice yo ahí cuando yo digo espacios, huecos, ranuras? A los pesaderes. Y aquí estoy. A la paráfrasis, porque estoy reemplazando la palabra intersticio por ranura, por espacio, ¿ya? Por una fractura. ¿Eso qué quiere decir? Que en el texto hay algunas circunstancias, algunos espacios, algunos vacíos que me motivan a deducir eso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes tuvieron que mirar la pregunta de contexto y de determinar lo de si era el Caribe colombiano o no, pues eso, ahí yo tuve que hacer una serie de intersticios con el texto y con mi saber y con otros contextos. Mire, ya tuve que hacer 3 tipos de asociaciones para poder yo determinar cuál era el lugar al que se refería. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Humberto Eco determina con eso. Y dice, un juicio lleva a otro. A ver, es que este cuento de la inferencia no es solamente de lengua castellana. La filosofía habla de eso, la matemática, las probabilidades, la estadística, ¿cierto? Por ejemplo, en filosofía, los famosos silogismos, ¿cierto? Ese de que Sócrates es hombre, mi tío es hombre, luego no sé qué tal cosa, ¿ya? No, hombre con hombre, mujer con mujer, ya eso todo, ya es otro tipo de asociación. Bueno, ¿ya? ¿Cierto? Miren las asociaciones, son los famosos silogismos. Quiere decir, yo tengo una premisa, la uno con la otra, para poder establecer un juicio, ¿cierto? Casani le da un poder detectivesco al ejercicio del lector, ¿sí? Porque él dice que hace el detective. Él tiene que mirar cabos y empezar a atar los famosos cabos. Cuando yo tenga todo eso atado, tengo la intencionalidad, tengo de lo que trata el texto eso, o de las situaciones. Bueno, y dice, habla de la famosa, los lineamientos curriculares me hablan de la cooperación textual. ¿Qué quiere decir? Que un elemento es cooperativo, colabora, ayuda, apoya, soporta a otro para poder ligarlo y poder establecer la deducción final o la inferencia final. Lo que hablábamos nosotros aquí de que una idea apoyada en otra, sumada con esa, me da otra, ¿ya? Entonces dice, estaba en la calle, está con saquito, con corbata y todo. Yo puedo deducir y inferir que viene de una reunión o viene de un acto muy solemne, pero si está con otro tipo de ropa, bueno, puede estar en otra. Y así muchas otras circunstancias, ¿cierto? Bueno, los estándares básicos de competencia, ahí los tenemos. No vamos a profundizar mucho en eso, porque ustedes son duchos en eso. Simplemente le traemos una propuesta de qué enunciados pueden estar contemplados dentro de los factores de comprensión, dentro de literatura y dentro de los otros sistemas simbólicos. Por ejemplo, llamemos la atención sobre cómo la lectura inferencial es contemplada dentro del subproceso tipo de lenguaje, temáticas o secuencias de los sistemas simbólicos. Ustedes se acuerdan ahí cuando hablábamos de la cohesión, de la estructura global, de la cohesión global de secuencias temáticas, de que si me piden una idea general o algo, yo puedo estar aquí en esta parte de la temática. O hipótesis predictivas. La predicción también hace parte de la inferencia.
Y es muy valiosa la predicción. Todas las conjeturas que yo me pueda hacer son fabulosas en eso. Todas las conjeturas que yo me pueda hacer también son de tipo inferencial. Pero cobra más fuerza la inferencia cuando yo como docente puedo al final establecer una corresponsabilidad entre las conjeturas que formulé al principio con los resultados finales. ¿Ya? Con los resultados finales. Porque es que el error en que caemos es que hacemos predicción del texto, pero terminado el texto no establecemos la asociación en si realmente lo que el niño, la niña me dijo, si estaba contemplado o no estaba contemplado. Ahora, sabemos que en términos de predicción no hay que escatimar esfuerzo para poder relacionar. En otras palabras, no hay una predicción falsa. Todas las predicciones las tiene el niño, producto de su cotidianidad. La habilidad del profesor es poder relacionar eso que dijo el niño con algún apunte del texto, con alguna parte de eso que dice Humberto Eco, de eso que dice Casani, ahí yo lo articulo. ¿Ya? Esa es la habilidad que yo debo tener. Y dentro de los derechos básicos de aprendizaje, pues tenemos una propuesta de qué números de derechos básicos los puedo articular. Esta presentación se las enviamos a ustedes, tranquilos, ¿ya? Entonces es una propuesta. Bueno, ahora sí, vamos a la última parte de este ejercicio, que es que ustedes revisen una propuesta de acompañamiento en planeación en aula que le traemos a los profesores. A los profesores les traemos nosotros diseñado un esquema en que le decimos, mire profesor, usted puede planear de esta manera, usted puede planear de esta forma. Recordemos que somos muy respetuosos de los esquemas institucionales y de que en ningún momento vamos a ir a violar ni vamos a ir a imponer los esquemas de nosotros. Simplemente vamos a apoyar, acompañar al profesor y en un momento dado poder echar mano de los recursos que tenemos para motivar al profesor a que tenga en cuenta en una planeación unos pasos. Esto es una motivación fuerte, enorme, para que a partir de lo que nos dijo Héctor Fabio al principio, de que eso era tomado de las sugerencias didácticas de la guía del docente de entretexto, eso, ¿qué más plano motivador para un profesor que vea, diga, mire, este libro me trae los 4 elementos de la clase, mogollito, sencillo, lo voy a aplicar en mi clase, y yo como tutor o como tutora le digo, profesor, mire, porque no nos sentamos y miramos a ver cómo su esquema podemos hacer uno más viable, o yo le puedo aportar. Hay muchos que dicen, a uno lo llaman y dicen, es que no tengo un esquema fijo, hay muchas cosas en mi cabeza sobre los formatos, ¿por qué no me ayudan en eso? Entonces, ¿qué mejor que esta propuesta que nosotros le traemos? La propuesta viene en 2 circunstancias, en 2 aspectos. La propuesta de acompañamiento. Una, ¿basado en qué material, Zoraida? En entretextos. Y otro, ¿basado en qué material, Winston? La colección semilla, ¿listo? Entonces, cada grupo va a recibir un paquetico. En el paquetico vienen las 2 propuestas. Ustedes ven que tienen 2 mesas ahí, cada grupo. Automáticamente se van a quedar divididos los de esta mesa. Entonces van a abordar, por ejemplo, la propuesta de entretextos, y los de esta mesa pueden abordar la de colección semilla. Al niño y le dice, tengo una imagen que ve aquí. Que se aman. Ah, bueno, que se aman o que se perdonan. Muy bien, eso. Si el niño
motivado por las preguntas que hace el profesor, puede responderlas. Vamos a parar lo que hayamos hecho y a partir de las ideas que ya le formulé, vamos a hacer la socialización. Por cada grupo nombran un relator, o nombran no, ya debe haber un relator, hay un relator ahí. Y nos cuenta de manera así, a grosso modo, las particularidades de las dos propuestas. Nos vamos a detener un momentico más, es en lo de multigrado, a ellos les vamos a dedicar un poquitico más de tiempo, ¿listo? En 2 minuticos empezamos. Y podemos hacer lo mismo, las mismas, ¿sí? O simplemente mirar los dos estilos diferentes de los dos autores, porque uno es de un autor y otro es de otro autor. A ver, pero es que esta rejilla, pero tenemos que ponernos mosca a ver qué es. Como ya les expliqué, cuando pasé mesa por mesa, va a venir aquí el relator de cada grupo y nos va a contar las opiniones del equipo sobre las dos propuestas que le presentamos, la de entretextos y la de colección semilla. ¿Cómo las ven? ¿Qué hay de una que no tienen otra? ¿Qué tienen de igual en las dos? Y nos va a proporcionar alguna sugerencia para que el profesor alimente esa propuesta. Bueno, compañeros, un saludo, muy buenos días. A nosotros nos correspondió hacer la comparación entre una actividad para el grado primero, una hecha con la colección Semilla. El libro llama Pisa, Pisuela, color de ciruela. Entonces, en las dos planeaciones, y el otro fue con el libro de entretextos. Si miramos los dos escritos, tienen la misma secuencia, la misma estructuración en cuanto a la exploración, la estructuración, la transferencia y el refuerzo. Se cambian pues los textos porque pues el uno ya trae todo hecho, el entretexto, y la colección Semilla pues hay que adaptarlo, o sea, adaptó. La diferencia está en la rejilla inicial, donde miramos los desempeños del niño. Estas rejillas tienen una mirada un poco más a largo plazo que la rejilla del otro de la colección Semilla. Pues busca que nosotros miremos el nivel del niño y que poco a poco lo vayamos llevando de lo básico a lo superior. En lo demás pues es igual. El uno empieza con una ronda sobre el lobo, la ronda del lobo. El lobo, jugamos en el bosque mientras el lobo está, es correcto. Y el otro con sol, solecito. Pero las actividades son muy similares. ¿Qué le podríamos nosotros agregar? Pues nosotros decimos que de pronto se le podrían agregar más factores, porque aquí se trabaja un solo factor, pero conociendo a nuestros docentes pues sería complicarle un poco más la vida a ellos, pero que en la medida que ellos vayan avanzando, pues podemos hacer esta recomendación. Bueno, ¿qué elemento le llamó más la atención de esas dos propuestas? Las dos propuestas tienen la misma estructura. ¿Qué elemento le llamó más la atención? No, la verdad pues la rejilla de seguimiento, nosotros casi no hacemos la evaluación formativa, ese seguimiento al niño. Muy bien, Hermes. Mira, una conclusión, a ellos les llamó poderosamente la atención que se implementa una rejilla, ¿ya?, que es flexible, es adaptable, pero que indudablemente le proporciona un elemento de diagnóstico al profesor, porque esto, como bien lo estableció Hermes, es evaluación formativa, y como lo decíamos en un curso allá, ¿cierto?, en una mesa allá, ¿cierto? Ahí es para que el profesor se vaya dando cuenta. No es que yo le voy a decir, le saco 20 fotocopias a la rejilla y se la coloco a cada niño y le digo, diligencia esta rejilla. No, es para que usted como docente vaya haciendo seguimiento, por eso es seguimiento al aprendizaje. Si el niño no lo tengo ni en nivel básico, ni en ninguno de los 3 niveles, pues yo, eso ya a mí como docente me cuestiona y me indica qué tengo que hacer para poder empezar. Ahora, una de las cosas fuertes también es que todas las propuestas parten de un desempeño pendiente en pruebas por mejorar.
Arriba me dice cuál es el resultado de todos esos elementos e instrumentos de diagnóstico que tuve en cuenta para poder hacer esa guía. Bueno, muy bien, vamos con el grado segundo. Bueno, la diferencia principal, entre textos manejaban un cuento, un poema, y en colección Semillas un cuento. De pronto algo que nos pareció importante es que en el grado segundo, una compañera decía que los chicos manejan un ritmo de lectura un poco lento. Entonces proponemos de cómo hacer llamativa esa actividad con diferentes técnicas y herramientas, por ejemplo audiovisuales, presentarles a los niños el cuento primero como una lectura de imágenes, para que el niño se motive primero también como estrategia hacia la lectura. Esto fue algo que nos llamó la atención. En cuanto a la guía, nos parece muy importante en los aspectos a evaluar que el docente tiene como reto principal que el niño no se quede en lo básico, sino que nuestro reto como docentes es que el niño llegue al superior. O sea, porque a veces uno de docente dice, el niño ya hizo algo así como a medias, pero lo importante es siempre lograr la excelencia en todas las actividades. Dorotea y Miguel. Entonces, como en el grado segundo los niños no leen bien, entonces que lo hagamos también como estrategia, lectura de imágenes, lectura compartida, lectura en voz alta, no solamente limitarnos a una estrategia de lectura. Bueno, otra cosa que nos llamó la atención es cómo implementar a través de la evaluación que el niño haga su propio seguimiento al aprendizaje, ¿sí? Cómo fortalecer en los niños como estrategia la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, y también que el docente se acostumbre a que el niño identifique sus propias dificultades, sus falencias, y el docente sea ese acompañante en el proceso de aprendizaje del niño. O sea, que no sea el niño un instrumento solo, pasivo, sino que sea participativa la evaluación que se hace en la clase. Muy bien, para rescatar el aporte de ellos, entonces que se suministra un instrumento para que el mismo estudiante se vaya dando cuenta de su progreso. Bueno, perfecto. Grado tercero. Sí, específicamente en las dos propuestas, para la de entretextos y para la de colección semilla, la estructura de los talleres es el mismo. Sí, la estructura nos llama la atención mucho la rejilla. La rejilla es una gran herramienta. Podríamos decir que entre textos sale a partir de un texto, se puede decir que es expositivo, sino que está esquematizado sobre los peces payaso y los caracteriza. Y de allí sale todo, entonces ya hace una relación con películas y demás. Y por el lado de la colección semilla, se trabaja a partir de un texto narrativo para grado tercero, que es de verdad que no podía, que se trata de la historia de un niño que no se podía dormir y que la mamá hace un montón de cosas ahí, y con base en eso se trabaja el asunto. Hay unas sugerencias, sí, porque estructuralmente son iguales, entonces sería como repetir lo mismo. En cuanto a... estoy embolatado. Tengo unas sugerencias en el grupo de entretextos, que era en la parte de exploración, que era agregar un video sobre la fauna marina, un video corto quizá de unos 2 o 3 minutos, y eso amplía el espectro al respecto. Se hablaba también de una sugerencia de aumentar el tiempo de exploración y de estructuración, porque aparece de 5 minutos y a nosotros nos parece que eso no es suficiente. De igual manera, en la etapa de... después de las observaciones de las imágenes en el recurso 1, o sea, el recurso 1, que son las 3 imágenes, se debería establecer una relación entre ellas y la construcción del concepto de miedo, que es lo que trabaja en este caso el de la colección semilla, y que si es posible, entonces ambientar el salón con relación a eso, ¿sí? Y finalmente, sí, eso es todo, sí señor. Bueno, muy bien, gracias por el aporte. Vean, hay unas sugerencias para enriquecer la significación de la guía. Bueno, perfecto. Grado cuarto. Bueno, en el grado cuarto tenemos, los compañeros nos socializaron dónde está el pastel.
Al igual que este es un texto de lectura de imagen, parte desde la lectura de imagen. Inicialmente se propone los conocimientos previos a partir de la imagen de la portada. Poco a poco van haciendo lectura de cada una de las imágenes que hay dentro del texto, lo cual permite que los estudiantes vayan inferenciando varias, cada niño puede tener un punto de vista diferente, entonces es importante para ello. También el texto de El día y la noche que proponen entre textos parten también de los conocimientos previos de dónde se origina el día y la noche. Algo importante que vimos en ambos textos es que manejan la estructura de la lectura. Entonces, ¿qué actividades se deben tener en cuenta antes de la lectura? Los maneja en ambos, durante la lectura y después de la lectura. Y para ello, pues proponen también las rejillas. Hay rejillas individuales y hay rejillas colectivas, que también es importante. De la colección Semilla, propone un juego de escalera, lo cual lleva a que los niños vayan fortaleciendo los conceptos de metáfora, adivinanza, refranes, pero con actividades muy sencillas de los cuales no le permiten realmente desarrollarlo activamente. Nosotros proponemos que en la parte del día y la noche se haga de manera gráfica, ¿sí? Se podría también hacer de manera gráfica, entonces hacer como la secuencia con el sol y la noche, cómo va transcurriendo ese proceso, y que ellos pues con la luz vayan iluminando y lo vayan desarrollando de manera gráfica. Nosotros también proponíamos que antes de iniciar aquí en la parte del texto del día y la noche, a partir del título, solo del título no, de unas imágenes, que ellos fueran infiriendo de qué podía tratar el texto, ¿sí? En sí, nos gustó bastante las propuestas que hay acá. Recordemos que la intertextualidad es un tipo de nivel inferencial, ¿sí? Es un nivel inferencial. Bueno, perfecto. Grado quinto. Esa dice, este es el caimán, que dice toda la gente. Este es el caimán, un caimán inteligente. Y el que propone entre textos dice, el hombre caimán. Cuenta la historia que en Plato Magdalena vivió un hombre el que le gustaba espiar a las mujeres cuando se bañaban desnudas. Si bien los dos textos tienen el mismo título, proponíamos en el grupo que esto se podía trabajar de manera que establezcamos un análisis comparativo entre el estilo y el contenido de los dos textos, esto para trabajar la intertextualidad. Pero también venía aquí un ejercicio que es como un diagrama de Venn, en donde se pueden comparar los dos textos y sacar las diferencias y las similitudes. Entonces es un diagrama de Venn para articular. También decíamos que 3 estrategias para tener en el aula. Una era que el docente tenía que leer, es decir, el docente como ejemplo para los niños para que aborden la lectura. Lo otro es tratar de llevar diferentes clases de texto al aula, es decir, diferentes textos, no casarnos con el texto narrativo siempre, sino con otros textos poéticos y otros textos que podamos llevar al aula. Y lo tercero es intencionar las actividades, es decir, que tengamos actividades propuestas para llevarle a los estudiantes. Mira, 2 cositas rescato. Uno, la propuesta que hacen ellos de que a pesar de que el Moanes, el hombre caimán, es abordado por la colección Semilla, pero también es abordado por el texto, se haga como una mezcla de las dos. Interesante, ¿cierto? Para mirar aspectos diferenciales y comparativos de contraste entre estilo, forma o silueta o de significado de contenido. Otra situación, otro recurso que se les propone y que es válido para todos es este diagrama de Venn. ¿Ustedes ven el diagrama de Venn? Matemáticos. Quiero un matemático. La intersección es... ¿Qué sucede con el diagrama de Venn? Dígame rapidito. En 12 segundos. Sí, 12 segundos. Ahí me llamó bastante la atención esa actividad del diagrama de Venn por la analogía que se hace entre la matemática y el lenguaje.
En particular, en matemáticas, nos representa las relaciones y operaciones entre conjuntos. En este caso sería como esas relaciones, operaciones, pero entre los textos. Entonces yo pensaba acá, ¿qué operaciones hace uno con los conjuntos y cómo sería la analogía con ese trabajo entre los textos, cierto? Entonces uno podría hablar de los 3 niveles de inferencia a partir de las operaciones que se pueden hacer entre los conjuntos. Por ejemplo, un nivel de inferencia intratextual, ¿qué es lo que está dentro de cada conjunto? ¿Qué es lo que está dentro de cada texto? Un nivel de inferencia intertextual. En matemáticas nos preguntamos, ¿qué es común en los dos conjuntos? ¿Qué está en un conjunto y no está dentro de otro conjunto, que es la diferencia simétrica? Se puede hacer la analogía con los textos. En la parte extratextual, ¿qué es lo que está por fuera de un conjunto? ¿Qué es lo que está por fuera de los dos conjuntos? ¿Sí? ¿Cómo sería la analogía? ¿Qué es lo que está por fuera de este texto? ¿Qué no encontramos que no está en los dos textos? Y ahí tenemos la parte extratextual. Muy interesante. Felicitaciones, Sergio. Muy bien. Interesante. Felicitaciones, Sergio, por el aporte que nos hizo y por la relación que nos bien argumentada que nos estableció entre las dos disciplinas. Entonces, este diagrama de Venn es para todos los grados. Así aparezca solamente en quinto, lo podemos utilizar en todo, porque si tenemos en contextos, y esto ayuda bastante, ¿cierto, Lina? Esto nos ayuda bastante porque podemos establecer elementos comunes, elementos que diferencian un documento, un texto de otro. Terminamos con el de multigrado, por favor. Vinimos acá. Le prestamos atención a lo de multigrado, a ver. ¿Necesita alguna mesa acá especial? Mira, aquí le podemos abrir un espacio aquí. ¿Le abrimos un espacio acá? Bueno, todos atentos a ver. Bueno, profesor, la idea es trabajar un cuento de Keiko Casas que se llama Una cena elegante. ¿Sí? Un aspecto que nos llamó mucho la atención, como es para multigrado, ¿sí? Entonces para cada uno de ellos viene unas preguntas para conocer los saberes previos, ¿sí? Esas preguntas las vamos haciendo, los estudiantes deben de estar ubicados así en mesitas por grado, ya es más o menos la metodología. A cada grado se le hacen las preguntas dependiendo el contexto en el cual estén ubicados y inicialmente, continuando después de las preguntas, se realiza la lectura por parte del docente, a todos los estudiantes, no a uno sino a todos, ¿sí? Luego, los estudiantes deben de estar muy atentos, como hay algunos de acá, otros están distraídos, y después preguntamos. Una vez hecha la actividad de lectura, entonces los invitamos a hacer un trabajo manual. Al iniciar debemos tener estas laminitas pegadas en el salón, ya sea en el tablero, dependiendo cómo esté organizado. ¿Listo? ¿En qué consiste la actividad manual? La actividad manual se llama cuadrograma. Aquí de todas formas algo que no estaba implícito era el grado de transición, que en multigrado siempre lo observamos. Cuando nosotros partimos de las preguntas tenemos una discrepancia con la sugerencia didáctica que nos plantean dar el título de inmediato. Entonces nosotros estábamos pensando que no era como factible dar el título, sino primero realizar la lectura y que los mismos estudiantes encontraran el nombre o el título del texto. Después de realizar un cuadrograma, pues nosotros, aquí está, este sería, se elabora a través de un cuadrado, una sola sección, y cada grado elabora una parte del cuadrograma de acuerdo pues al nivel, el que sabe recortar, el que sabe dibujar, en fin. Nosotros lo pegamos para darle la vuelta, ¿sí? Donde aquí también podemos encontrar, los estudiantes pueden encontrar diferencias entre los animales de acuerdo a cómo ellos interpretan la imagen, o diferentes situaciones de acuerdo o modificación de la situación del texto. Entonces estos son los cuadrogramas.
dentro del material que nos entregaron estas fichitas. ¿Para qué las podemos utilizar? Como tenemos organizado los cuadrogramas, ahí cada uno está enumerado, entonces simplemente vamos a tomar las fichitas y vamos a poner a unos niños a jugar. ¿Cómo? Tomamos un solo dado, no tomamos los dos, porque ahí tenemos 6. Si tuviéramos 12, pues lo haríamos con los 2 dados. Entonces tomamos un solo dado, cada fichita de estas va a representar un jugador, ¿sí? Ya sea X grado o Y grado, ¿sí? Y vamos a tirar, a lanzar y cada escenario nos va a decir, y la idea es que el estudiante cuente la historia que observa en ese cuadrograma. Bueno, hay algo muy interesante que uno puede encontrar inferencias no solo en la parte textual, sino inclusive dentro de la carátula. Hay una pregunta muy interesante para el grado quinto, que es ¿dónde ustedes aquí encuentran las lunas? ¿Para qué hay lunas en el texto? ¿Para qué hay lunas en este texto, en esta carátula? ¿Para qué? Para el nombre del editorial. Nosotros quedamos pensando un rato. No, imagínense que después de leer el cuento nos dimos cuenta de que no hay luna por ninguna parte. Ese logo editorial o es un adorno del marco, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros, ¿por qué luna si es intencional? ¿Sí? Bueno, muy bien. De todas maneras, cuando ustedes tengan acceso a la propuesta, viene el paso a paso de la elaboración para la elaboración del cuadrograma. El cuadrograma es una buena iniciativa, no solamente para multigrado, mira, es que todo esto es aplicable a todos los grados. Bueno, muy bien. De verdad muy agradecido, felicitaciones por el trabajo que hicieron en cada grupito, muy juiciosos, muy disciplinados, y la labor de ustedes es de ahora en adelante, cuando les puedan tener a través del EduSitio o de algún drive a los recursos, puedan leerlos ya de manera más detenida, ya es trabajo de ustedes personal, independiente y también colaborativo, entrar a analizar los documentos. Dar a conocer algunas estrategias para que los estudiantes, que pueda ser desarrollada por los estudiantes, con el objetivo de que puedan extraer información no implícita en los textos, a través de 2 recursos, de los recursos de entretextos y de colección Semilla. Vamos a revisar si lo logramos. Algunas estrategias que ellos van a desarrollar para extraer información. Claro, ¿ya? Hay estrategias de literalidad, de inferencialidad o de diferencia y de intertextualidad o de crítico textual, ¿cierto? Tenemos nosotros 9 elementos a través de los cuales podemos empezar a desarrollar eso. Traemos las estrategias, las formas de las preguntas que hay para desarrollar cada reto o para abordar los diferentes partes o textos de la colección Semilla, ¿cierto? Tenemos la propuesta del cuadrograma, tenemos una estrategia del diagrama de Venn y así sucesivamente hay en muchos otros diferentes formas de abordar los textos. Entonces, recordemos esa parte del objetivo, miremos a ver si lo pudimos lograr, ¿de acuerdo? Bueno, vamos ahora con el espacio de las preguntas. Yo creo que a partir de lo que hicimos ya, se nos pueden haber generado algunas preguntas de tipo metodológico, ¿sabes? De cómo llevarla, qué inquietudes tenemos de cómo llevarlo allá al aula, de qué circunstancias se nos pueden presentar en el momento en que nosotros podamos recrear esta sesión de trabajo situado allá con los docentes. Entonces, vamos a asignar un espacio pequeñito para que cada grupo, si tiene preguntas, por favor, nos las va formulando a ver. Ven, Pablo. Tranquilo. Más que una pregunta es una reflexión que yo hago alrededor de toda la actividad y de todo lo que hemos venido desarrollando, no solamente en este taller de lenguaje, sino en los de matemáticas y en las competencias de nuestros compañeros docentes para afrontar algunas situaciones, ya sean de tipo matemático o de lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo viendo las pruebas, me tomé el trabajo de responder las pruebas
y hay un grado de dificultad para los docentes porque hemos hecho el ejercicio con algunos docentes de responder algunas cosas de las que ellos no dan razón. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay muchos vacíos en los docentes, porque los docentes nos convertimos, por ejemplo, los docentes de multigrado se convirtieron en los que hacen todo, tienen que hacer de todo. Entonces, aquí mismo nosotros los que no somos de lenguaje, pues vemos, bueno, hay mucha terminología que realmente nosotros no manejamos y que tenemos que ir poco a poco metiéndonos en el cuento. Y estamos en eso, la dificultad en el aula con los docentes para que manejen este tipo de situaciones, porque pues no tenemos la competencia para manejar algunas cosas y en esa medida, pues los resultados no van a ser los mejores. Entonces yo hacía esta reflexión acá, ahorita escribía lo siguiente. Varias preguntas me asaltan al concluir este evento. ¿Cómo hacer que el profe salga de la poesía, el fábula y cuento? Lo que siempre se hace. Y para seguir pensando en todo lo que anda mal, vemos que hay poco manejo de tipología textual. Y ni hablar del multigrado, que es donde existe el enredo, y el docente se convierte de licenciado a todero. Y es aquí precisamente donde nace la inferencia. Los errores del sistema hoy marcan la diferencia. Y lo digo, Carlos Mario, porque es que yo creo que es un desacierto del ministerio lo de multigrado. Siempre lo he criticado, los docentes lo saben, el mismo ministerio lo sabe, pero aquí la situación es de cuestión económica y en ese sentido estamos lejos de conseguir resultados. Muy bien, muy valioso el aporte. Sin embargo, yo hago una aclaración. Esa estructuración teórica yo creo que es más para ustedes los tutores, más para nosotros los formadores, que para nosotros ir a llevarla así como la planteamos hoy allá. Yo no puedo con un profesor que no tiene una formación específica en lenguaje ir y meterle de una vez el cuento de es que mire, es que esto es intratextual, de que esto es irme por aquí por lo de intersticio, de que esto es paratextual, no. O sea, yo lo puedo llevar a través de ejemplos. Si yo, cuando esté realizando la STS, coloco a un docente a que tome dos textos y me los compare, yo le digo, profesor, usted aquí está haciendo intertextualidad, sin necesidad de ponerme a regar y a darle toda la teoría de Casani o de Umberto Eco, de eso no. Lo que yo hice aquí con Umberto Eco de Casani es para fundamentación de ustedes, pero obviamente allá ustedes no me van a enredar a los profesores con todo eso, ¿ya? Es más bien, llévenle esas teorías de una manera práctica. Si usted me dice, profesor, cuando yo le pregunto a usted que en qué lugar se desarrolla la historia, que no sé qué, pues ahí estamos haciendo una contextualización o le estoy haciendo una inferencia de contexto, pero no se me va a poner porque si no lo embolata. Es más bien cuestiones como prácticas. Emerson hizo la aclaración de que de pronto a la guía le faltó incluir transición, y efectivamente es así. La guía solamente tiene en cuenta primero, de primero a quinto. Pero cuando usted tenga la oportunidad de visualizar la guía ya pues de manera como más particular, usted va a encontrar que hay un cuadrito con todos los 5 cursos, y en cada curso le dice cómo abordar eso. Ahí dice plenamente. El cuadrograma simplemente es un recurso para que usted pueda en un momento dado integrar la producción de los estudiantes. El cuadrograma más que todo es para integrarla y que usted al final de esa producción la muestre como un todo. A cada grupo de formadores, de acuerdo con nuestras competencias y nuestras habilidades, nosotros diseñamos estos protocolos. Nos reunimos, miramos cuáles son las necesidades de los docentes a partir de lo que nos han contado ustedes. Por ejemplo, nunca antes habíamos tenido una propuesta de multigrado. Así haya mucho que hacerle a multigrado, pero yo creo que es la primera vez que abordamos multigrado. Y esa fue una necesidad que llevamos. Esta fue una necesidad que nosotros llevamos allá, al interior del grupo. Y nosotros dijimos, bueno, hay que prestarle atención a multigrado porque es un clamor, y así sea de una manera como incipiente al principio, pero entonces nosotros lo que hacemos es miramos las necesidades, apuntamos las necesidades, determinamos los recursos
hacemos un diseño y eso tiene muchos filtros. Nosotros lo enviamos al equipo misional, el equipo misional lo revisa, nos lo devuelve, hacemos una estructuración, hacemos un pilotaje, o sea, lo aplicamos con otras personas, miramos qué resultados hay, le hacemos los cambios, ¿sí? Vuelve otra vez al equipo misional, el equipo misional lo regresa y eso tiene como 5 o 6 modificaciones, filtros. Una de las bondades o de las fortalezas de esta propuesta de guía de acompañamiento y planeación de clase, que me parece es que al principio tiene en cuenta el diagnóstico, lo que hemos mirado de necesidades que tienen los niños de acuerdo con todos los instrumentos que nosotros hemos podido tener acceso, ¿cierto? O sea, partimos de ahí, le decimos, mire, tenemos el niño, hemos notado que debe fortalecerse mucho en esto, no es capaz de esto, esto y esto, entonces ahí vamos a diseñar esto. Bueno, muy bien, ¿listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, muchas gracias, muy amables por la participación, y yo creo que cumplimos los acuerdos, fuimos muy juiciosos, muy respetuosos, muy disciplinaditos, participamos bastante, logramos los objetivos que tenía la STS para hoy, manipulamos recursos, interactuamos unos grupos con otros, nos dimos cuenta de una gran cantidad de estrategias que podemos nosotros realizar. ¿Cuál es el compromiso de nosotros de aquí en adelante? Por ejemplo, Javier es de matemáticas. El compromiso de él va a ser fortalecer un poquito más en esto en cuento de los niveles de lectura, pues aunque se tratan en cada formación se trata y se habla de eso, pero él dice que el compromiso es que los que no son fuertes en esa disciplina. Una preguntita rápida con relación a eso. Los niveles y los subniveles que trabajamos, sí. ¿son desde algún teórico? Sí, desde esos están en los lineamientos curriculares, y aunque esos son básicos, porque hay más, ¿sí? Los niveles generalmente se exponen de acuerdo con el autor que lo aborda, pero cuando uno mira los lineamientos curriculares, uno ve que está todo este cuento de lo enciclopédico, está desde ahí, básicamente de los referentes, porque esa es la base, esa es la fundamentación que nosotros damos a través de esto, de los referentes de calidad. Bueno, otro compromiso, el último. Alexander, ¿qué compromiso? Llevar esto al acompañamiento de aula, o sea que cuando nosotros estemos en acompañamiento de aula, en apoyo a comunidades de aprendizaje, tenemos que fortalecer. Y como lo dijo Jennifer lo hizo implícitamente, ¿no? Es fortalecer bastante el trabajo en el equipo HME, que esto se tiene que tomar como una cuestión de evaluación formativa, de diagnóstico, para poder mejorar los otros procesos. Bueno, muchas gracias, muy bien. Felicitaciones por el trabajo, por la participación de ustedes acá. Trataré de llevar esto a las aulas. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.